miss my old friend. I really slow, but then I feel right. And I really dream of living so late. I stay tonight without this place. She's thinking, seeing my face. And I really slow, but then I feel right. And I really dream of living so late. I stay tonight without this place. She's thinking. See what does I try not to go. Somebody you love, and really trying to go slow. Doing all the rush, doing for any day. And I'm not against it. I love my champagne, I'm ashamed of the thing that we found. It's funny, I really slow, but then I feel right. And I really dream of living so late. I stay tonight without this place. She's thinking,
Bueno, nuevamente buenos días para todos. Vamos a iniciar la clase, vamos a continuar con métodos de integración, que es lo que estábamos viendo la semana pasada. Y iniciamos el método para resolver integrales indefinidas, cuyo integrando eran funciones racionales. Vamos a retomar porque la presentamos nada más y presentamos el método y hoy lo vamos a desarrollar y cómo resolver este tipo de integrales para encontrar su primitiva. Por favor, como siempre, les pido que tengan los micrófonos cerrados. Cualquier pregunta lo habilitan, me lo hacen, o bien lo hacen por el chat y lo contestamos. Bien, vamos a iniciar entonces la clase retomando, como les decía, el método para integrar funciones racionales, es decir, el integrando es el cociente de dos polinomios o de dos funciones polinómicas. Entonces, retomando, habíamos visto que si el cociente era una función racional, el cociente de dos funciones polinómicas, donde evidentemente la función polinómica numerador no es la derivada de la función polinómica denominador, entonces hay que aplicar el método de integración de funciones racionales. ¿Por qué digo esto? Porque si la función numerador es la derivada de la función denominador, directamente aplicamos el método de sustitución, ¿sí? Lo que estoy diciendo es esto: si yo tengo que integrar, por ejemplo, 2x menos 1 sobre x cuadrado menos x, tengo el cociente de dos funciones polinómicas, pero la función numerador es exactamente la derivada de la función denominador. En este caso, directamente esta integral la resolvemos por sustitución, llamando a la nueva variable la función polinómica que está en el denominador. Pero no va a ocurrir siempre eso. Entonces, ¿qué pasa cuando no ocurre eso y tengo que resolver este tipo de integrales? Habíamos visto que para resolver este tipo de integrales teníamos que analizar tres situaciones o tres pasos para poder resolverla. La primera era que necesariamente el grado del polinomio numerador era estrictamente menor que el grado del polinomio denominador. A su vez debíamos expresar al polinomio denominador en función de sus raíces, y esto ya expliqué, simplemente estoy recordando, en función de sus raíces. Y luego, con estas dos condiciones, calcular los coeficientes que permiten resolver la integral. Muy bien, teniendo en cuenta entonces estos elementos, tenemos que ver cómo encontramos cada uno de esos coeficientes que nos permiten resolver la integral. El primer punto lo observamos directamente viendo el integrando. Y también les dije qué pasa si no se cumple de que el grado del polinomio numerador es estrictamente menor que el grado del polinomio denominador. Ya vamos a ver qué hacemos cuando no se cumple la primera condición. Vamos a plantear el procedimiento donde se cumple esta condición. ¿Y por qué planteamos ya desde el vamos esto? Porque si no se cumple esto, tenemos que hacer un paso previo y luego resolvemos como lo que voy a explicar ahora. Por eso entonces esta explicación para resolver este tipo de integrales también va a ser utilizado cuando no se cumpla esta condición. Pero previamente tenemos que hacer un paso antes para que se cumpla esta condición y luego aplicamos el procedimiento que vamos a ver. Muy bien, partimos entonces de que se cumple que el grado del polinomio numerador es estrictamente menor que el grado del polinomio denominador. Luego tenemos que expresar el polinomio denominador en función de sus raíces. ¿Qué significa sus raíces? Ya habíamos explicado en la clase anterior. Encontrar los valores que toma la indeterminada que hacen o anulan el polinomio dado. Es decir, los valores que debe tomar x para que el valor numérico de ese polinomio sea igual a 0. A esos valores que toma la indeterminada del polinomio y que hacen su valor numérico 0 al polinomio,
se denominan raíces. Y entonces debemos expresar a ese polinomio denominador en función de ello. El polinomio va a tener tantas raíces de acuerdo al grado del polinomio. Si tengo un polinomio de grado n, evidentemente ese polinomio va a tener n raíces y la voy a expresar como x menos su primera raíz por x menos su segunda raíz y así sucesivamente por x menos x sub n su última raíz. Pero también había preguntado la clase anterior y me contestaron que todas estas raíces expresadas como producto de factores binomiales, ¿qué quiere decir eso? Producto porque todas están con la operación multiplicación. De factores porque en un producto los términos se llaman factores. Producto de factores binomiales porque cada uno de los factores es un binomio, donde cada binomio está conformado por la variable indeterminada menos cada una de las raíces. Pero todos esos productos quedan multiplicados por lo que llamamos el coeficiente principal del polinomio. ¿Y qué es el coeficiente principal del polinomio? Es el coeficiente que acompaña al término de mayor grado. De esa manera, entonces, tenemos que expresar al polinomio en función de sus raíces. Una vez que hemos hecho esto, entonces vamos a ver el tercer paso, que era justamente calcular los coeficientes que nos van a permitir resolver la integral. Pero también habíamos analizado otra cuestión cuando expresábamos a los polinomios en función de sus raíces. Y habíamos dicho que si todas las raíces del polinomio eran distintas, decimos que el polinomio es de raíces simples. Mientras que si un polinomio tiene alguna de sus raíces, más de una vez raíz del polinomio, y les puse ejemplo en la clase anterior, decimos que el polinomio es de raíces múltiples. Cuando basta que una de sus raíces sea más de una vez raíz del polinomio, ya el polinomio es de raíces múltiples. Muy bien. Teniendo en cuenta entonces esto, vamos a ver cómo resolvemos este tipo de integrales. Y entonces partimos de el integrando. Únicamente voy a tomar el integrando, es decir, el cociente de las dos funciones polinomios. Esto es lo dado, lo que figura bajo el signo integral dado. A esta expresión entonces lo voy a reemplazar reemplazando al polinomio denominador en función de sus raíces. Entonces esto es lo mismo que diga p de x sobre a sub n por x menos x sub 1 por x menos x sub 2 y así sucesivamente por x menos x sub n. Ya está expresado el polinomio denominador en función de sus raíces. Muy bien. Fíjense entonces que tengo esta expresión donde lo único que hice, repito, es reemplazar a q de x en función de sus raíces. Pero fíjense que tengo aquí una fracción algebraica. Y una fracción algebraica yo la puedo descomponer en tantos sumandos o en tantas fracciones en suma como factores binomiales o como factores en el producto tenga el denominador de esa fracción. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo n factores que están en producto, yo puedo descomponer esta fracción algebraica en tantas fracciones en suma, por eso dije en tanto sumando, como factores tenga o componga ese producto. ¿Qué significa esto? Lo tengo que ir borrando por el tema de espacio. Que entonces, esta expresión, que ya está escrita en función de sus raíces, yo la puedo descomponer entonces en n sumando, porque tengo n factores, donde voy a descomponer en tantos términos en suma, como factores tenga ese producto en el denominador. Y entonces, cada uno de estos
denominadores van a ser cada uno de los factores binomiales que componen el producto. Y ustedes me dirán, y A sub n, y obviamente que todo esto va a estar multiplicado por A sub n. Pero a los fines de seguir trabajando, voy a considerar, y después cuando explique, les voy a decir porque A sub n es un coeficiente, es una constante, A sub n voy a considerar igual a 1, para que no nos esté molestando porque no hace al desarrollo. Y ustedes me dirán, ¿y qué pasa si no es distinta a 1? Ya cuando veamos en la resolución de un ejercicio, vemos qué pasa con A sub n. Repito, A sub n es una constante. Sea el valor que tome, acuérdense, por propiedad de las integrales, las constantes salen fuera del signo integral. Por lo tanto, cuando yo tenga que resolver esta integral como esto es una constante, 1 sobre A sub n va a salir a multiplicar la integral. Por eso no interviene, no interfiere en la solución del ejercicio. Por eso ahora simplemente tomo el valor de 1 para que vean que no es que lo hice desaparecer, sino que toda expresión multiplicado por 1 me da exactamente lo mismo. Pero ya les expliqué, independientemente del valor numérico, positivo, negativo, que tenga a su vez, es una constante. Y las constantes, por propiedad de la integral, salen fuera del signo integral a multiplicar al resultado de la integral. Por lo tanto, cualquiera sea su valor, no va a interferir en el cálculo de lo que vamos a desarrollar para resolver la integral. Muy bien, entonces repito, toda fracción algebraica puede descomponerse en tantos sumandos como factores compongan el producto. Como tengo n factores, tendré n sumando, n fracciones, donde los denominadores de cada una de ellas van a ser cada uno de los factores que componen ese producto. ¿Y cuáles son sus numeradores? Justamente van a ser coeficientes que no conozco. Y esto es justamente lo que decía el tercer paso, que necesitábamos calcular los coeficientes que me permitan resolver la integral. Quiere decir que ahora esta fracción algebraica se va a reducir a calcular qué valores toman esos numeradores, que son números reales, son constantes, para que se verifique esta igualdad. Y acá viene la primera pregunta. ¿Cómo que esta fracción se descompone en esto? Y esto es lo que hacemos siempre cuando resolvemos una suma o resta de fracciones. Nada más que acá el proceso está al revés. Y si no, miren. Si yo tengo que resolver la suma de estas dos fracciones. Digo dos, pero para que vean, pero esto con la suma de la cantidad de fracciones que quieran. ¿Qué tengo que hacer para sumar estas fracciones? A ver, que alguien me conteste. ¿Qué tengo que hacer para sumar esas fracciones? Buscar denominador común. Un común denominador. Perfecto. ¿Y cuál es el común denominador en este caso? En este ejemplo. ¿Cuál es el común denominador? 35. Estoy preguntando. ¿Cuál es el común 35, denominador? profe. Fuerte, pues no escuché. 35. ¿Cómo? ¿Cómo? 35. Perfecto, 35. ¿Y cómo obtuviste 35? Estoy Multiplicando haciendo los, estas preguntas, pero es porque tiene que ver con lo que quiero explicar. Para que vean. multiplicando los 5 por 7. 35 no sale otra cosa que multiplicar los denominadores. 5 por 7. Entonces, bueno, y ahí aplico el procedimiento. Esto dio esto multiplicado por esto, ¿no es cierto? Nos va a quedar esto dio 5, obviamente nos queda 7 por 3, 21, más esto y esto nos queda 5 más 5, y esto evidentemente es 21 más 5, 26, sobre, y voy a seguir escribiendo 5 por 7. Esto es lo que está escrito arriba. Nada más que ahora lo que nosotros conocemos es esto. El resultado es lo que figura en el integrando. Y lo que yo tengo que resolver es cuáles son las fracciones cuyo resultado es lo que figura bajo el signo integral. Y fíjense, ¿cómo obtuve esto?
¿Cómo obtuve esto? Como la suma de tantas fracciones como factores tengo en el denominador. 2 factores, 2 fracciones. Donde el denominador lo conozco. ¿Por qué? Porque cada fracción tiene como denominador cada uno de los factores que están en la solución o en el resultado. Y lo que no conozco justamente es esto, que es lo que quiero calcular. Por lo tanto, esto no es otra cosa que lo que hacemos para resolver suma o resta de fracciones, nada más que lo que tenemos como resultado ahora es de donde partimos. Y lo que quiero obtener es ahora cuáles son las fracciones que dan como resultado lo que está en el inicio. Por lo tanto, esto no es nada extraordinario, sino es lo que aplicamos, nada más que el proceso inverso. ¿Se entendió esto que dije? ¿Se entendió por qué esto es igual a esto en esta descomposición? Si entendimos esto, lo que sigue es procedimiento algebraico. ¿Se entendió? Estoy preguntando, chicos. Sí, profe. Bien. Por lo tanto, entonces, tenemos que ver cuánto valen estos coeficientes. ¿Y cómo hacemos? Fíjense que es muy sencillo. Lo que voy a hacer ahora es simplemente procedimiento algebraico. Presten atención. Hay 2 procedimientos que si ustedes miran en los libros o en los apuntes, hay 2 procedimientos para encontrar los coeficientes. Trabajar desde la igualdad de polinomios, que es lo que tengo aquí, que vamos a ver ahora, a través de un pasaje de términos, y transformar esa igualdad de polinomio en el cálculo de un sistema de ecuaciones lineales, o bien simplemente dando y calculando el valor numérico de los polinomios. Cualquiera de los 2 procedimientos van a llegar al mismo resultado de los coeficientes. El que les voy a mostrar es el más sencillo, que es simplemente calculando el valor numérico de la igualdad de los polinomios. ¿Y cómo hace? Se hace esto, muy sencillo. Presten atención porque voy a explicar de una sola vez. Tengo esta igualdad que ya hemos visto que se verifica. Entonces, todo esto que aquí está dividiendo pasaría multiplicando de este primer miembro al segundo. Por lo tanto, en el primer miembro únicamente me queda el polinomio numerador que multiplica a sobre x menos x sub 1 más b sobre el segundo factor más y así sucesivamente sobre el último factor. Y todo esto queda multiplicado, esto que aquí está dividiendo, por x menos x1 por x menos x2 y así sucesivamente por x menos x1. Muy bien. Fíjense que tengo una igualdad de 2 polinomios. El polinomio numerador es igual a todo ese otro polinomio. Pero fíjense que si yo quiero ahora acortar esta expresión, sigo trabajando en forma algebraica. Para poder resolver y acortar esta expresión, tengo que aplicar propiedad distributiva de cada sumando con cada uno de estos términos. Pero vamos a ver que cuando yo aplique la propiedad distributiva, se va a anular el denominador de cada fracción con uno de los términos de este producto, los que sean iguales. En este caso, cuando haga el producto en propiedad distributiva de esto por este término que multiplica, se va a simplificar x menos 1 con x menos 1. Y me queda solamente el resto. De la misma manera, cuando aplique con la segunda fracción, se va a anular los términos que son iguales. Por lo tanto, entonces, si yo resuelvo aplicando esa propiedad distributiva, me va a quedar entonces que el polinomio p de x es igual a por x menos x sub 2, porque los iguales se simplifican por x menos x sub 3, y así sucesivamente por x menos x sub n. De la misma manera, cuando haga la propiedad distributiva con el coeficiente b, me queda por x menos x sub 1, con este término se va, x menos x sub n. Y así sucesivamente, el último coeficiente va a quedar multiplicado por todas los binomios anteriores menos x menos x sub n. X menos x sub 1 por x menos x sub 2, y acá para que vean por x menos x
n menos 1. Ese va a ser el último término, porque el x sub n con el x sub n, esos términos se van a simplificar. Y fíjense que llegamos a la conclusión que tengo la igualdad, como le decía, de dos polinomios. Al hacer esta propiedad distributiva ya no tengo ningún cociente y simplemente tengo la igualdad de dos polinomios. El polinomio dado numerador igual a toda esa suma de términos. Y fíjense que cada uno de estos términos son, obviamente, también componentes de un polinomio. Y dice que los polinomios son iguales. Y entonces, para que dos polinomios sean iguales, evidentemente, es porque para cada valor numérico que yo le dé a la indeterminada, el valor de este polinomio debe ser exactamente igual al valor de ese otro polinomio. Los valores numéricos deben ser iguales, si los polinomios evidentemente son iguales, que es lo que establece esto. Entonces, valiéndome de esa propiedad, voy a tener en cuenta de que quiero calcular justamente los coeficientes que no conozco. Pero, ¿qué valores le voy a dar a la indeterminada? ¿Qué valores le voy a dar? Voy a elegir convenientemente qué valores para que yo pueda resolver y calcular esos coeficientes. Muy sencillo. Los valores que le voy a dar van a ser las raíces del polinomio denominador. ¿Por qué? Y porque fíjense que si yo le doy a la indeterminada la primera raíz, reemplazo, y evidentemente al reemplazar la indeterminada por un valor numérico, esto me queda un número. Tiene que ser igual al número también que me da a la derecha, reemplazando evidentemente cada x por x sub 1. Pero si yo miro, fíjense que x sub 1 no aparece en ninguno de estos términos que acompañan a A. Pero sin embargo aparece acá y me va a quedar x1 menos x1, 0. Y al tener un factor 0 en el producto hace que todo esto se anule. Por lo tanto, va a ocurrir en todos los demás sumando, voy a tener x menos x sub 1 y al reemplazar por x sub 1 va a haber un factor que es 0 que lo anula todo. El único que no se va a anular para este valor de la indeterminada es ese primer término porque no aparece ese binomio. Por lo tanto, aquí me va a quedar a por x1 menos x2 por x1 menos x3 por, y así sucesivamente, x1 menos x sub 3. Ven que en ese primer término ninguno de los binomios es 0, por lo tanto no se anula. Pero al reemplazar, esto es un número, esto es un número, esto es un número. Todo esto yo lo resuelvo y evidentemente esto es un número real. ¿Cuál es la única incógnita que no conozco? Y este coeficiente, porque esto también es un número, porque particularicé la indeterminada por x sub 1. Al reemplazar esto me da un número. El único número que no conozco es a. Por lo tanto, entonces a va a ser igual al valor del polinomio en esa raíz dividido por todo ese producto que va a ser evidentemente un número real. Y hemos encontrado cuánto vale entonces el coeficiente A. Este procedimiento es el que voy a repetir para calcular cada uno de los coeficientes. Si quiero calcular el coeficiente B, justamente, ¿qué valor le voy a dar a la indeterminada? El valor de x sub 2. Porque en todos los términos, excepto en B, ningún factor se va a anular. En todos los demás casos, x2 menos x2, x2 menos x2, x2 menos x2, uno de los factores es 0 y se va a anular todo el producto. El único que no va a anularse es este término porque ese término fue el que simplificamos cuando justamente aplicamos propiedad distributiva. Por lo tanto, en forma análoga, para calcular entonces el coeficiente B, le doy la segunda raíz del polinomio y entonces esto va a ser B y acá entonces el primer término es x2 menos x1, x2 menos x3, x2 menos xn. Todo esto es un número al reemplazar x por x sub 2 me da un número real.
Por lo tanto, entonces, para hallar el coeficiente b, nuevamente, b va a ser igual al valor del polinomio numerador del ejercicio dado, particularizado en x2, sobre ese producto de todos estos factores donde ninguno se anula. De manera tal que en forma análoga encontré, y así sucesivamente, para hallar el último coeficiente. ¿Qué valor le voy a dar a x? La última raíz, que es x sub n, donde el único término que no se va a anular es este, porque no, al reemplazar xn menos, no hay ninguna otra xn, no va a haber ningún factor cero. Mientras que en todos los demás términos anteriores, xn menos xn0 anula todo. xn menos xn0 se anula todo. Por lo tanto, para hallar el último coeficiente, le daré el valor de la última raíz. Y entonces, esto nuevamente va a ser todo un coeficiente, porque al reemplazar me va a quedar un producto de números. Y evidentemente, ese coeficiente z va a ser igual entonces al valor del polinomio en la última raíz sobre todo este producto que de multiplicación pasa a división. Y tenemos entonces la expresión que nos permite calcular el último coeficiente. Por lo tanto, es un procedimiento netamente algebraico el que nos permite calcular esos coeficientes que son números, que son justamente los numeradores de cada una de las fracciones. Una vez que hallamos todos esos coeficientes, volvemos a nuestra expresión original. ¿Y qué quiero decir cuando volvemos a nuestra expresión original? Muy sencillo. Teníamos la expresión p de x sobre el polinomio denominador que estaba escrito en función de sus raíces. Y esta fracción era igual a tanto sumando sobre cada una de las raíces. Volvemos entonces a nuestra expresión, pero con la diferencia que ahora ya sabemos, con ese procedimiento que hemos visto, cuánto vale cada uno de esos coeficientes. Con ese procedimiento ya conozco cuánto valen. ¿Pueden ser negativos? Sí, obviamente. No es que siempre estos coeficientes son números positivos. Pueden salir negativos y sí, eso va a salir de la operación algebraica que estuvimos viendo. Entonces, esta igualdad ahora se redujo a esta expresión donde ya conozco cada una de esas fracciones con estos coeficientes. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Y resolver la integral. Esta es la integral que tengo que resolver. Pero esta fracción se transformó en una suma de términos, y sabemos que la integral es distributiva respecto a la suma. Por lo tanto, voy a resolver cada una de esas fracciones. Pero fíjense que los numeradores de estas fracciones son constantes, son números reales. Por lo tanto, por propiedad de las integrales salen fuera del signo integral. Y me va a quedar a por el diferencial de x sobre x menos x1, más b por la integral del diferencial de x sobre x menos x sub 2, más, y así sucesivamente, el último coeficiente sobre x menos x sub n. Fíjense que ahora lo único que me resta resolver las integrales, que ahora son integrales sumamente sencillas de ser resueltas. Y cuando el polinomio es de raíces simples, y por eso hemos dado ese concepto, raíces simples quiere decir que todas las raíces son distintas, cada una de estas integrales es el logaritmo natural del denominador. Por lo tanto, esto es lo mismo que diga b por el logaritmo natural de x menos x sub 1, perdón, a, más b por el logaritmo natural de x menos x sub 2, más, y así sucesivamente, el último coeficiente por el logaritmo natural de x menos x sub n, más la constante de integración.
Por lo tanto, por eso hacemos este procedimiento algebraico, porque se reduce luego a cálculo de integrales sumamente sencilla, que cuando el polinomio, repito, de todas raíces simples, las integrales son todas logaritmo natural del binomio que figura en el denominador. Y esto ya tiene que ser inmediato para ustedes, pero, profesor, ¿por qué es logaritmo natural? Muy sencillo, porque cualquier integral que yo resuelva, en realidad se resuelve por sustitución, pero ya repito, para ustedes tienen que ser inmediato esto, y fíjense, se tomó una integral cualquiera. Fíjense que tengo el cociente de dos polinomios, pero el numerador es la derivada del denominador, porque si yo derivo esto es una constante, y la derivada de x es 1, que es lo que figura en cualquiera de los numeradores de esas expresiones. Acuérdense que x1, x2, xn son constantes. Si yo derivo cualquiera de estos denominadores, la derivada siempre es 1, que es lo que figura en el numerador de cada una de ellas. Por lo tanto, si yo hago la sustitución, es para demostrarles simplemente, digamos u a lo que está en el denominador. El diferencial de u va a ser 1 por el diferencial de x. Por lo tanto, esto nos queda la integral del diferencial de u sobre u. Y evidentemente, esto es el logaritmo natural de u. Volviendo a la variable original, logaritmo natural de x menos x sub u. Por lo tanto, por eso cada una de esas fracciones, como integrando, al resolver la integral son logaritmo natural del denominador. ¿Se entendió esto? ¿Se entendió? Chicos, ¿se entendió? Profe. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Por eso entonces tenemos que hacer todo este procedimiento para poder resolver la integral. Bueno, aquí hemos terminado de resolver la integral. Aquí está la primitiva, pero esa primitiva puede escribirse de otra manera también. Pero no es seguir resolviendo la integral. Acá ya encontré, nada más que por propiedad del logaritmo puedo escribir esta misma primitiva de otra manera aplicando propiedades del logaritmo. Pero repito, eso es escribir de otra manera aplicando las propiedades del logaritmo. Y esta misma expresión yo la puedo escribir, fíjense, como el logaritmo natural de x menos x sub 1 elevado a la a por x menos x sub 2 elevado a la b por, y así sucesivamente, x menos x sub n elevado a la c. Más la constante. ¿Por qué es esto? Y porque ustedes saben que todo, por propiedad del logaritmo, toda constante que multiplica el logaritmo se transforma en una potencia. Por eso esos coeficientes aparecen como exponentes. Y una suma de logaritmos se transforma en el logaritmo de un producto. Propiedades del logaritmo. Por lo tanto, estos dos resultados son equivalentes. Aquí, para pasar aquí, lo único que hice es aplicar las propiedades del logaritmo. Esto, repito, no es necesario hacerlo. Les explico porque si miran la bibliografía van a decir, ¿cómo? De acá pasa. Es simplemente aplicar propiedades del logaritmo. Muy bien. ¿Qué pasa si algún coeficiente era negativo? Y lo mismo, el exponente será negativo. Y si quiero que ese exponente sea positivo, pasa al denominador en la expresión. Es lo único que va a pasar si alguno de esos factores negativos, estoy hablando de estos coeficientes. Bien. ¿Se entendió esto? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Demos un ejemplo muy sencillo. Pregunto, ¿se entendió? Sí. Bien, vemos un ejemplo sencillo. Vamos a resolver la integral de x menos 2 sobre 2x cuadrado, vamos a poner que no necesariamente, pero voy a poner para que las raíces evidentemente me den números enteros, pero no es necesario.
Vamos a escribir, a ver, 2x cuadrado menos, lo vamos a poner directamente para hacer más fácil sin el coeficiente. Fíjense esta integral. Si yo miro, el numerador no es la derivada del denominador. Porque si yo derivo, el denominador es 2x menos 5, que no es lo que está arriba. Por lo tanto, evidentemente, esta integral no la puedo resolver por sustitución, y el integrando, evidentemente, es el cociente de dos polinomios. Por lo tanto, tengo que aplicar lo que hemos visto recién. Primero verifico, ¿el grado del numerador es estrictamente menor que el grado del denominador? Sí, grado 1, grado 2. Tengo que expresar el polinomio denominador en función de sus raíces. Entonces, como cálculo auxiliar, tomo mi polinomio denominador, lo igualo a 0 y se transforma en una ecuación. Como es cuadrática, va a tener dos raíces. Esto nos va a quedar entonces, si resolvemos, 5 más menos raíz cuadrada de 25, menos 24, todo sobre 2. Y sacamos las dos raíces. 5 más 1, 6, dividido 2, 3. 5 menos 1, 4, y 2 me da 2. Las raíces, en este caso, de esa ecuación cuadrática son 3 y 2. Por lo tanto, expresamos al polinomio que está en el denominador como x menos 3 por x menos 2. Y acá repito nuevamente lo que le decía. El coeficiente principal es 1. Entonces, que coloque acá o no lo coloque no tiene sentido, porque 1 es el elemento neutro en el producto. ¿Qué hubiese pasado si yo tenía otro coeficiente distinto de 1? Al resolver, evidentemente lo tengo que colocar multiplicando a los productos de factores binomiales que están formados por las raíces de ese polinomio. Pero, ¿me afecta en algo el cálculo de esos coeficientes que hemos visto? No, no me afecta en nada, porque yo voy a trabajar exclusivamente con estos binomios. ¿Por qué? Y porque si yo tengo que expresar y calcular esta raíz, esta integral, yo voy a trabajar exclusivamente con esto, porque esto, que es el coeficiente principal, es una constante, y por propiedad de la integral, la constante sale afuera. Lo único que, obviamente, voy a resolver la integral como explicamos, y el resultado va a quedar multiplicado por esa constante. Esa es la diferencia. Por eso, hoy tomé el valor de 1 para que vean, pero si es distinto de 1, ya saben que lo único que pasa con ese factor es que va a multiplicar al resultado de la integral. Muy bien. Entonces, escribimos ahora el polinomio denominador en función de sus raíces. X menos 2 sobre X menos 3 por X menos 2. Si alguna de las raíces es negativa en cualquier polinomio, obviamente que esto se va a transformar en positivo, porque por definición X menos la raíz. Si alguna raíz es negativa, menos quedará más. En este caso, las dos raíces son positivas, por eso X menos la primera raíz por X menos la segunda raíz. Muy bien. Dijimos entonces que toda fracción algebraica se va a descomponer en tantos sumandos como raíces tenga el polinomio denominador. En este caso 2 sumando. Y esto me va a quedar A sobre X menos 3 más B por X menos 2. Listo. Tengo dos raíces, dos fracciones. Tengo que hallar entonces el valor de los coeficientes. Para eso, algebraicamente, ¿qué hicimos? Lo que estaba aquí dividiendo pasa al otro miembro multiplicando, y entonces nos queda X menos 2 sobre A sobre X menos 3 más B sobre X menos 2. Todo esto queda multiplicado por esto que pasa, evidentemente, multiplicando. Y luego entonces aplicábamos propiedad distributiva y teníamos la igualdad de los dos polinomios. El polinomio numerador igual a lo que me queda a la derecha, luego de aplicar la propiedad distributiva. Fíjense que es lo que les decía, cuando yo aplique la propiedad distributiva, de cada una de estas fracciones con la expresión que está multiplicando, se anulan las raíces iguales o los binomios iguales. Y entonces, haciendo esa propiedad distributiva, yo voy a ir borrando porque, repito, tenía que A
quedó sobre x menos 3, entonces eso se anula y queda multiplicado por la otra raíz. Más b, que estaba sobre x menos 2, se va a anular y va a quedar por x menos 3. Y fíjense que nuevamente nos queda la igualdad de dos polinomios. Tengo que hallar los valores de los coeficientes. ¿Y qué valores hacíamos? Como tengo una igualdad de dos polinomios, voy a calcular el valor numérico de ambos polinomios para un valor que yo le dé a la indeterminada. ¿Pero qué valor le doy? De manera tal de que fácilmente pueda calcular los coeficientes. Justamente darle el valor de las raíces del polinomio. Entonces, en primer caso, le voy a dar el valor de la primera raíz. Entonces, si reemplazo, me va a quedar 3 menos 2 a la izquierda, igual, y acá me va a quedar a por 3 menos 2 más b por 3 menos 3. Y acá es lo que les decía. El único término que no se anula para la primera raíz es el primer término porque es el que no quedó multiplicado por esa raíz. Esto me da 0 y evidentemente esto se anula. Esto evidentemente me da un número, en este caso es 1. Va a depender de los valores de las raíces. Acá me quedó 1 igual a por 1. Este término pasaría acá dividiendo luego, pero 1 y 1 me da 1. Conclusión, el coeficiente a vale 1. Así como obtuve el valor de a, ahora quiero hallar el otro coeficiente. ¿Qué valor le voy a dar ahora a x? La segunda raíz, que era 2. Entonces, si reemplazo, fíjense, me queda 2 menos 2. Hago todo el procedimiento para que lo vean. Y me va a quedar a por 2 menos 2 más b por 2 menos 3. Bueno, esto se va. Y acá me queda evidentemente menos 1. Pero cuidado, en este caso en particular, también esta raíz es raíz del polinomio numerador. 2 menos 2 es 0. Por lo tanto, esto me da 0 igual a menos b. Como 0 no tiene signo directamente, significa que el coeficiente b vale 0. Y hemos hallado todos los coeficientes que necesito para resolver la integral. Una vez que hallé todos los coeficientes, vuelvo entonces a mi integrando. Y entonces, pero en lugar de escribir a, escribo el valor de a, que era 1 sobre la primera raíz. Más el segundo término, pero b era 0, entonces no tiene sentido que lo escriba. No voy a escribir más 0 sobre x menos 2. 0 dividido cualquier expresión, en este caso en particular. Por lo tanto, me queda nada más que este sumando. Muy bien. Tengo que resolver esa integral. Entonces, integro. Si integré el primer miembro, integro el segundo. Lo que les decía, los numeradores son constantes. Independientemente del valor, al ser constante, sale fuera del signo integral y me queda en este caso diferencial de x sobre x menos 3. Y hemos demostrado que 1 está aquí adelante, pero 1 por cualquier expresión es 1. Logaritmo de x menos 3 más. Y esa es la primitiva de esa integral. ¿Entendido? ¿Se entendió cómo se realiza? Lo que hice, yo tomé nada más que un polinomio de segundo grado, pero esto es repetir ese procedimiento. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Fíjense que lo que dijimos aquí era que el polinomio tenía todas sus raíces, el polinomio denominador, tenía todas sus raíces distintas, raíces simples. Pero ¿qué pasa si tengo un polinomio que tiene raíces múltiples? O alguna de ellas es más de una vez de raíz. ¿Qué quiero decir con esto? Supónganse que yo tengo el polinomio p de x sobre el polinomio q de x, ya lo voy a escribir en función de sus raíces. X menos x1 por x menos x2 al cuadrado por x menos x sub 3. Y si tengo el coeficiente principal, lo coloco acá y saldrá
a multiplicar al resultado de la integral, pero no hace al cálculo de los coeficientes que necesito. ¿Cómo me doy cuenta que el polinomio de raíces múltiples? Y porque van a ver que uno de estos binomios que componen los factores del denominador está elevado a una potencia distinta de 1. Justamente esa potencia me está dando el orden de multiplicidad de esa raíz. Esto me está indicando que este polinomio tiene 2 veces como raíz a x sub 2. Eso quiere decir esta potencia. Mientras que esta raíz y esta otra raíz es una sola vez raíz del polinomio. Conclusión, este polinomio está teniendo 4 raíces. Es un polinomio de 4º grado. Pero, ¿por qué tengo 3 factores? Y porque una de sus raíces, en este caso, es más de una vez la raíz. Por eso, entonces, aparece S cuadrado. Porque esto es lo mismo que diga x menos 2 por x menos 2. X menos 2 por x menos 2 es lo mismo que x menos 2 al cuadrado. Esa raíz es una raíz múltiple. El polinomio, al tener, basta que tenga una raíz múltiple, ya se dice que el polinomio es de raíces múltiples. El procedimiento para resolver esta situación es exactamente el mismo que estuvimos viendo. ¿Qué significa? Que tengo que verificar que el grado del polinomio numerador es estrictamente menor que el grado del polinomio denominador. Tengo que, si el polinomio no estaba expresado en función de sus raíces, hacer y expresar el polinomio denominador en función de sus raíces, que aquí ya lo tengo dado. Y entonces, ¿qué hacíamos después? Descomponer justamente esa fracción algebraica en tantos términos como raíces estén en el denominador. Y acá viene la variante. Es un polinomio de 4º grado. 4º grado. Por lo tanto, en el denominador hay 4 factores. Lo que pasa es que como x menos 2 por x menos 2 es x menos 2 al cuadrado, está agrupado en 3. Pero son, repito, 4 factores. Por lo tanto, esto se va a descomponer en tantas, como dijimos, fracciones en suma, como raíces tenga el denominador. No en 3, sino en 4. Donde el denominador van a ser justamente cada uno de los denominadores dados. El primero sobre x menos x sub 1. El segundo, y acá viene el tema. Esta raíz es múltiple, entonces este denominador va a empezar con el mismo orden de multiplicidad de la raíz dada. Y se va a mantener el denominador hasta que esto llegue a 1. Que ya va a ser en el siguiente, obviamente, porque de 2 pasa a 1. Y el último va a ser con la última raíz. Y están las 4 fracciones en las que descompongo esta fracción algebraica. Fíjense entonces que hemos hecho el mismo procedimiento. ¿Qué es lo que me resta? Encontrar los coeficientes. ¿Cómo encuentro? Lo mismo que expliqué. Esto es igual a esto. Ahora entonces, esto va a pasar al otro miembro multiplicando, propiedad distributiva, y exactamente, repito, hago el mismo procedimiento que me va a permitir calcular cada uno de los coeficientes. Por lo tanto, el procedimiento es exactamente el mismo. Exactamente el mismo. Para ver si entendimos. A ver, si yo le coloco a este mismo ejercicio esto. ¿En cuántas fracciones algebraicas voy a tener que dividir este polinomio para expresarlo en función de las raíces del denominador? ¿En cuántas fracciones voy a descomponer? 6. Perfecto, en 6. En 6. 3, 4, 6. Por lo tanto, voy a tener 6 coeficientes que calcular aquí, ¿sí? Donde el primero va a empezar con x menos x1, con el grado de multiplicidad que tiene esa raíz. Y voy a seguir con esa raíz hasta
que llegue a 1 el exponente. 3, 2, ahí recién terminé de trabajar con la primera raíz. Voy a la segunda, tiene exponente 1, entonces va a ser un solo sumando. Más. Voy a la última, pero es cuadrada, entonces sigo acá abajo, al cuadrado más x menos x3 a la primera. Y ahí están las 6 fracciones entonces en que descompongo esta fracción algebraica. Y nuevamente, repito, tengo que calcular los coeficientes, ¿sí? Los coeficientes con el procedimiento algebraico que habíamos visto anteriormente. Pero ese no es la única variante, porque ese procedimiento, repito, es algebraico. Bueno, ahora tengo que resolver la integral. Ya hicimos por ese procedimiento algebraico y ya vieron qué valores le dábamos a x las raíces. Las raíces. Ahora tengo que resolver la integral. Entonces, esto es lo que tengo que resolver. Como la integral es distributiva respecto a la suma, tengo que aplicar esa propiedad distributiva y resuelvo cada una de estas integrales. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la otra diferencia respecto a raíces simples cuando yo resuelvan estas integrales? ¿Todas son logaritmo natural? Como en el caso de todas las raíces simples. Estoy preguntando. No, muy bien. Solamente van a ser logaritmo natural aquella en que el denominador tiene exponente 1, porque su derivada es 1 y es lo que está arriba. Acuérdense que A, B, C, D, E, que independientemente del valor son constantes que salen fuera del signo integral. Pero en el integrando me va a quedar 1 sobre ese denominador. Por lo tanto, únicamente van a ser logaritmo natural aquellas que sean raíces que tienen de denominador raíces simples. Mientras que las que ya tienen un determinado exponente no son logaritmos naturales. Y sí o sí la tengo que resolver, sí o sí la tengo que resolver por sustitución. Sí o sí. ¿Y cómo? Tomo esta que es la del mayor exponente, pero es para cualquiera de cualquier exponente. Repito, los coeficientes son constantes que salen fuera del signo integral, por lo tanto no me influyen en el cálculo de la integral. Entonces, supónganse, me va a quedar diferencial de x sobre x menos x1 todo al cubo. Con seguridad que esto no es logaritmo natural. Pero ¿cómo resuelvo? Sustitución. Si ustedes recuerdan cuando vimos sustitución, y yo tengo un cociente, aplicaba sustitución cuando el numerador era la derivada del denominador sin interesarme las constantes ni los exponentes externos. Por lo tanto, si yo tapo este exponente externo, la derivada de este polinomio es lo que está en el numerador, por lo tanto puedo aplicar sustitución. Por lo tanto voy a llamar u al denominador. El diferencial de u me queda 1 por el diferencial de x. Por lo tanto, esto me queda la integral del diferencial de u sobre u elevado al cubo. Por eso vemos que es imposible que eso sea logaritmo natural. ¿Cómo resolvemos esto? Por propiedad. Es una integral inmediata ahora, por propiedad de función potencial. Nada más que la potencia siempre tiene que estar en el numerador, pero esto yo lo puedo escribir como u a la menos 3 diferencial de u. Y entonces aplico la propiedad de función potencial. Al exponente se le suma 1 y se divide por el mismo exponente. Que en este caso me va a quedar u a la menos 2 sobre menos 2. Si quiero poner el exponente positivo, esto es lo mismo que diga menos 1 sobre 2u elevado al cuadrado. Volviendo a la variable original, esta integral entonces, ¿qué me queda? Menos 1 sobre 2 veces por x menos x1 elevado al cuadrado. Y ese es el resultado de esta integral que queda obviamente multiplicado por el coeficiente a que hemos calculado cuando calculamos los coeficientes. Por lo tanto, si los exponentes son distintos de 1, sí o sí tengo que resolver por sustitución. No son logaritmos naturales. Únicamente es logaritmo natural, y lo demostré, cuando las raíces son simples. Si ya es una raíz múltiple, ven ustedes que resuelvo por sustitución y luego por propiedad de una función potencial.
Esas son las variantes si el polinomio tiene raíces múltiples. ¿Se entendió esto? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una Sí. duda. Escucho, Vio que usted escucho. dijo que todos los ejemplos que nos dio, el coeficiente principal cuando expresábamos Q de X como con sus raíces siempre Sí. era 1. ¿Cuándo No, se no. multiplicaba si era distinto de 1, por ejemplo? Bueno, ¿Cuándo por se eso es lo que multiplica? expliqué, hijo. Si yo tengo que el coeficiente principal es un número cualquiera, acordate que el coeficiente principal es un número real. Sí, Fíjate que independientemente del valor que sea, si yo te coloco ese coeficiente principal, está multiplicando a toda la expresión. Pero esto es una constante, es un número. Y por propiedad de la integral, yo puedo sacar fuera del signo integral a multiplicar 1 sobre ese coeficiente al cálculo de la integral. Por lo tanto, este cálculo de integral no me afecta el valor que tenga el coeficiente. Lo único que, una vez que resolví toda la integral, toda esta integral, todo esto queda multiplicado por 1 sobre ese coeficiente principal. Eso es la única variante si el coeficiente principal es distinto de 1. Porque es una constante, sale fuera del signo integral. ¿Se entiende? sí. Yo quería saber hasta dónde seguía, ¿no? Ahí está. ¿Se entendió? Sí, Entonces, profe. bien. Muy bien, ¿qué es lo único que nos falta para completar el estudio de este tipo de integrales? A ver, ¿quién recuerda? ¿Qué nos estaría faltando para completar el estudio de este tipo de integrales? Si no se verifica, ¿qué cosa? Si no se verifica, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que nos está faltando para completar el estudio de este tipo de integrales? Ver si no se cumple la primera condición de que el grado del polinomio numerador es estrictamente menor que el grado del polinomio denominador. Entonces, esa era la primera condición que lo verificábamos mirando el integrando. Pero, ¿qué pasa si el grado del polinomio numerador es mayor o igual que el grado del polinomio denominador? Evidentemente, no puedo aplicar directamente el procedimiento visto. Para resolver sí voy a aplicar, pero previo a eso tengo que ver que se cumpla esa primera condición. Pero es muy sencillo ver eso. Entonces, ¿qué hacemos? Previo al procedimiento de cálculo, fíjense que yo tengo el cociente de 2 polinomios. Eso es mi integrando. Entonces, si hay un cociente, voy a hacer la división de polinomios. Voy a hacer la división de polinomios. No voy a explicar cómo se divide en polinomios, porque eso ya ustedes saben. Ya, digamos, es un procedimiento algebraico y que ya aprendieron incluso en la secundaria. Divido los polinomios. Y obviamente al dividir los polinomios voy a encontrar un polinomio cociente y un polinomio resto. Y el resto, eso por condición de la división. Si yo divido, tengo un cociente y tengo un resto. ¿El resto puede ser 0? Sí, puede ser 0. Pero no necesariamente es 0. Muy bien. Por lo tanto, hago la división de polinomios entonces. Y ustedes saben que en cualquier división, sea de número, de polinomio, lo que fuere, se cumple el teorema de la división. ¿Y qué dice el teorema de la división? Que el dividendo es igual al cociente por el divisor más el resto. Este es el teorema que se cumple en cualquier división. El dividendo es igual al cociente por el divisor más el resto. Y si no, miren, hago una división muy tonta. 8 dividido 5. Esto va a 1 y me sobra 3. 8 es igual a 1 por 5 más 3. Hice algo bien tonto, pero para que lo vean, eso se verifica en cualquier división. Muy bien. Valiéndonos entonces de ese teorema de la división, fíjense que
Si yo comparo esto con lo que tenía en mi integral, acá tengo dividendo sobre divisor. Entonces voy a hacer lo mismo a este teorema. Si yo al primer miembro lo divido por el divisor, para que el teorema no se altere, divido también por el divisor. Dividí ambos miembros por un mismo factor, la igualdad no está alterada. Pero ahora si yo aplico propiedad distributiva de ese denominador a los fines de poder cancelar términos, puedo simplificar aquí el divisor con el divisor, ¿y qué me queda? Que dividendo, divido divisor es igual al cociente más el resto sobre el divisor. Entonces vengo aquí, y entonces este cociente de polinomio lo puedo escribir como el cociente más el resto sobre el divisor. Por lo tanto, al haber hecho la división de polinomio, esta fracción queda reducida a esto. Y fíjense que esto es lo que yo tenía que integrar. Pero como aquí tengo una suma, el signo integral es distributivo, por lo tanto puedo aplicar la distributividad del signo integral. Y ahora, fíjense, esta integral ya no es un cociente. Tengo una función de x, diferencial de x. Para resolver tendré que aplicar el método que corresponde, por base inmediata, por sustitución, por el método que fuere, teniendo en cuenta cuál es esta expresión. Y lo que me queda nuevamente como un cociente de dos polinomios es esta integral. Pero con seguridad que el grado de este polinomio es estrictamente menor que el grado de ese polinomio por condición de resto. El resto nunca puede ser igual a este valor del cociente. Por lo tanto, con seguridad, el grado de esto es estrictamente menor que el grado del polinomio divisor, por condición de la división. Porque si ustedes recuerdan, en la división de polinomio, la división continúa hasta que el grado de esto sea estrictamente menor que el grado del polinomio divisor. Si son iguales o mayor, la división continúa. Por lo tanto, ahí se verifica la primera condición y entonces esa integral, en definitiva, es la única que resuelvo por el método visto, y se suma esta integral de este primer miembro, que repito, esta es una integral, no hay ningún cociente, resolveré ya sea por el método que corresponda o bien por alguna de las propiedades de vista. Este es el procedimiento que hay que hacer previamente al cálculo si el grado del polinomio numerador es mayor o igual que el grado del polinomio denominador. Simplemente ese elemento de aplicar el teorema de la división. ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Bien. Con esto entonces terminamos este método y vamos a ver el último método de integración o para resolver integrales indefinidas, que es el método de las integrales de potencias de funciones circulares. Integrales de potencias de funciones circulares, o funciones trigonométricas, es lo mismo. Funciones circulares o trigonométricas es lo mismo. El último método que vemos en este curso. ¿Qué significa? ¿Cómo identifico? Y bueno, porque tengo una función trigonométrica o circular y le hago una potencia. De ahí el nombre de la integral. Integral o integrales de potencia de funciones circulares. Lo que vamos a ver ahora es que esa potencia de esa función circular puede ser par o puede ser impar. Y dependiendo de que esa potencia sea par o impar, va a ser el procedimiento que voy a utilizar para encontrar la primitiva. Obviamente que estas potencias nosotros trabajamos solamente para números naturales. ¿Qué significa? Números positivos y enteros. Por lo tanto, números naturales. Muy bien. Entonces vamos a ver en primer lugar si ese número natural que está como potencia de la función trigonométrica es par o impar. Y entonces vamos a estudiar primero para funciones cuyo exponente es impar. Entonces,
el exponente n que pertenece a los naturales, ¿sí? N es impar. Es una potencia impar. Por lo tanto, fíjense ustedes que todo número impar yo lo puedo expresar como la expresión 2k más 1, donde k obviamente varía desde 1 hasta infinito. Fíjense que si a cualquier número natural yo lo multiplico por 2, se transforma en par, pero si le sumo 1, con seguridad que es impar. Por lo tanto, cualquier número natural impar lo puedo escribir de esa manera, como 2k más 1, donde k, repito, va desde el número, puede tomar el valor natural 1 o cualquiera de ellos. Si yo lo multiplico por 2 se transforma en par y si le sumo 1 con seguridad que es impar. Teniendo en cuenta esto, entonces vamos a ver cómo encontramos el procedimiento para resolver este tipo de situación. Lo que yo diga para el seno es exactamente igual para una potencia del coseno. Ya vamos a ver cuál es la pequeña variante cuando es seno elevado a un exponente impar o es coseno. Pero repito, el procedimiento va a ser exactamente el mismo. En definitiva, lo que voy a hacer es reducir esa integral a resolverla por sustitución. Pero tengo que hacer un procedimiento algebraico antes que me transforme esa integral en un procedimiento para resolverla por sustitución. ¿Sí? Pero repito, lo que diga para el seno es exactamente igual para el coseno. Con una pequeña variante que yo les voy a indicar dónde está. Bien, entonces vamos a resolver la integral del seno elevado a la n de x diferencial de x. Es una potencia de una función trigonométrica, donde esa potencia es un número impar. Esto es exactamente lo mismo que diga seno de x todo elevado a la n diferencial de x. No es el argumento, sino la función está elevado a la n. Y donde esa potencia, repito, es un número impar. Esto entonces, si yo escribo en lugar de n por esta expresión, esto es lo mismo que diga seno de x elevado a la 2k más 1 diferencial de x. Muy bien. Fíjense que si ahora yo miro esta expresión, vemos que está elevado a una potencia, pero yo acá puedo escribir esta misma expresión por propiedad de la potencia de la siguiente manera. Integral del seno cuadrado de x, todo elevado a la k por el seno de x diferencial de x. Esto que está escrito aquí es exactamente igual a lo que está escrito aquí. ¿Por qué? Lo único que hice es aplicar las propiedades de la potenciación. En producto de potencias de igual base, los exponentes se suman. Esto es lo mismo que yo diga seno cuadrado de k, todo elevado a la k por seno de x. Producto de potencias de igual base. Los exponentes, potencia otra potencia, se multiplican. 2k. 2 y todo elevado a la k. Y en producto de potencia los exponentes se suman, por eso el más 1. Por lo tanto, esta expresión y esta expresión es exactamente igual, nada más que lo único que aplicamos son las propiedades de la potenciación. Potencia otra potencia, los exponentes se multiplican. Producto de potencia igual base, los exponentes se suman. Por lo tanto, esto y esto es exactamente igual. Conclusión, dicho ahora en un lenguaje coloquial, ¿qué es lo que hicimos? Desdoblamos este exponente en el producto del seno de x elevado a 2k por el seno de x con exponente 1. Eso es lo que siempre hacemos. Desdoblamos la potencia en el producto de la misma función, una con exponente 1, y ya saben por qué con exponente 1, por el número impar, y la otra con el exponente que resta. De manera tal que al sumar los exponentes, el resultado me está dando el exponente dado.
Lo que quiero decir es esto, si yo tengo que resolver seno séptima de x, es un exponente impar. Si yo aplico esta propiedad, esto se transforma en seno de x por seno de x primero. Porque en producto de potencia igual base. Como es exponente impar, una siempre con exponente 1 y la otra con lo que me resta para llegar, producto de potencia igual base, a 7, que en este caso esto va a ser 6. Seno sexta de x por seno de x. Y esto es cierto, porque si yo a cualquier número k lo multiplico por 2, este resultado va a ser siempre un exponente par. Multiplicado por la función con exponente 1, que es para que se transforme en impar. Ese es el procedimiento algebraico que hacemos. Descomponer esa potencia en el producto de la misma función, propiedad de la potencia, donde una queda con exponente 1 y la otra con el resto, de manera tal que sumado los exponentes me da el exponente dado. Ese es el procedimiento algebraico que hacemos para resolver cuando el exponente es impar. Esto que dije para el seno es exactamente igual que para él. Si yo tenía que resolver el coseno de elevado a la n de x, donde n es impar. Es exactamente lo mismo. Muy bien, ¿cómo seguimos entonces hecho este procedimiento que lo único que hicimos es aplicar la propiedad de la potenciación o las propiedades de la potenciación? Bueno, fíjense que esto que tengo aquí, dentro del paréntesis dice seno cuadrado de x. Pero fíjense que yo el seno cuadrado puedo reemplazarlo por su expresión equivalente aplicando el teorema de Pitágoras. Si miramos entonces lo que dice Pitágoras, que hemos estudiado y repasado, el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado del mismo ángulo es igual a 1. Y fíjense entonces que de este teorema aparece el seno cuadrado, yo puedo despejar el seno cuadrado y me va a quedar que el seno cuadrado de x igual a 1 menos coseno cuadrado de x. Entonces eso es lo que voy a hacer ahora, reemplazar, utilizando el teorema de Pitágoras, reemplazar el seno que quedó elevado al cuadrado, y siempre va a quedar la potencia, en este caso al cuadrado, por este 2 del número que hace que k sea par. Por lo tanto, siempre ahí va a ser al cuadrado, sea seno o sea coseno. Y entonces ahora en lugar de escribir seno cuadrado voy a escribir 1 menos coseno cuadrado de x por el teorema de Pitágoras, que es todo elevado obviamente a la k, por seno de x diferencial. Y eso es todo lo que voy a hacer, y de ahora en más viene la resolución de la integral. Acá viene la diferencia, la única diferencia, que si en lugar de haber sido seno, es coseno. Bien, si era coseno, acá va a quedar coseno cuadrado, toda la k por el coseno de x diferencial de x. Voy a utilizar lo mismo, el teorema de Pitágoras, pero en lugar de despejar seno, despejo coseno cuadrado, que va a ser 1 menos seno cuadrado. Esa va a ser la variante si yo estoy integrando una potencia impar. Este procedimiento es para exponentes impares. Esa va a ser la única variante si en el lugar de integrar el seno, estoy integrando el coseno de una potencia impar. Pero el procedimiento es el mismo. Muy bien, pero ¿para qué me sirvió todo esto? Porque una vez que yo llegué a esta expresión, esta integral es por sustitución. ¿Y cómo? Y acuérdense, tengo un producto ahora. Y si ustedes miran, cuando estudiamos el método de sustitución, habíamos dicho que si yo tenía el producto de dos funciones, era por sustitución cuando una de las funciones era la derivada de la otra sin interesarme los exponentes externos. Miren, si yo tapo los exponentes externos, ¿no les parece que esta expresión no es la derivada de ese binomio? Sí, para que vean, si a u ahora llamo 1 menos coseno de x y hallo su diferencial,
Derivo término a término, la derivada de este término es 0. La derivada del coseno es el menos seno, con este menos me queda más. Seno de x diferencial de x. Es exactamente la otra función. Por lo tanto, evidentemente esta integral es por sustitución. Un producto de funciones donde una es la derivada de la otra sin interesarme los exponentes externos. Conclusión, vemos entonces que ahora esta integral la puedo resolver por sustitución. Teniendo en cuenta esto que acabé de explicar aquí, al hacer entonces la sustitución, me va a quedar la integral de 1 menos coseno de x, es lo mismo que, miremos acá, cuidado. Perdón, acá yo me confundí, tomo directamente el coseno. No tomo el 1 para que me quede directamente 1. Tomo directamente el coseno, no con la derivada por más que es 0. Y entonces esto me va a quedar 1 menos, y en lugar de escribir coseno de x es u elevado al cuadrado. Todo elevado a la k, y todo esto es el diferencial de u. Y fíjense que esto es por sustitución. ¿Por qué? Porque esto es un binomio elevado a una potencia, repito, que yo puedo desarrollar ese binomio desarrollando la potencia, y cuando yo desarrollo un binomio, obviamente, si es al cuadrado, el cuadrado del primer término por el doble producto del primer, si es el cubo, bueno, desarrollo el binomio y ven ustedes que esto me queda una suma o resta de términos de ese binomio diferencial de u. Desarrollo este binomio elevado a esta potencia y va a ser una suma o resta de términos diferencial de u. Me queda una suma y resta. El signo integral es distributivo respecto a la suma y resta, por lo tanto, se transformó directamente en la suma de integrales de cada uno de los términos de este binomio. Y, obviamente, esto va a terminar con más. Por eso transformamos, utilizando, obviamente, en este caso de exponentes impares, el teorema de Pitágoras que relaciona el seno con el coseno cuadrado del mismo. Y ese es el procedimiento que utilizamos. Disculpen, acá no es el 1, es reitero, simplemente tomo el coseno, porque dijimos no nos interesa los exponentes externos, y acá la derivada, por más que esto es una constante, sigue siendo esto, directamente es 1 menos la función. No tomo el 1, la derivada es exactamente lo mismo. ¿Cómo hacemos un ejemplo de esto? Muy sencillo, miremos. Esto que acabo de demostrar. Supónganse que yo quiero hallar el integral del seno cubo de x diferencial. Está elevado a un exponente impar. Bueno, hacemos el procedimiento. Seno de x por seno de x. Donde una queda con exponente 1 porque era 2k más 1. Y el otro, el 2k, es la suma más 1 para que me dé este exponente. ¿Cuánto debe valer? Y en este caso el cuadrado. 2 más 1, 3. Por eso acá quedó seno cuadrado por seno de x. Hemos descompuesto el exponente impar. Muy bien. Una vez que teníamos esto, reemplazábamos el seno cuadrado utilizando el teorema de Pitágoras. 1 menos coseno cuadrado de x por el seno de x diferencial de x. Y ahí es lo que recién hacíamos la sustitución. Si aún yo llamo coseno de x o menos coseno de x, para que ya me quede la derivada, esto me queda seno de x diferencial de x. Integral entonces de 1 menos u al cuadrado, en este caso el exponente es 1, y todo esto es el diferencial de u. En este caso este binomio quedó elevado a 1, pero puede quedar al cuadrado, al cubo, y si queda al cuadrado, al cubo, antes de resolver la integral, tengo que desarrollar esa potencia de ese binomio. Y cuando yo desarrollo esa potencia, obviamente me queda una suma o resta de términos. La integral es distributiva respecto a la suma o resta de términos, esto me queda diferencial de u menos la integral de u cuadrado diferencial de u. Y esas integrales son inmediatas. Esto me queda u menos, y esto me queda u al cubo sobre 3 más c.
y hemos resuelto por sustitución la integral. Pero aquí terminó, no. Una vez que resolví, debo volver a la variable original. Reemplazo u por menos coseno de x, y entonces el resultado de esa integral, yo le escribo acá arriba para que vean, decía u, en lugar de u, menos coseno de x, menos, colocamos lo mismo, menos coseno de x, todo elevado al cubo, sobre 3, y ese es el resultado, o la primitiva, del seno cubo de x. Lo que dije para el seno es exactamente para el coseno. ¿Cuál es la única variante? Que si acá tengo coseno cuadrado, al aplicar Pitágoras será ahí 1 menos seno cuadrado. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? Ahora vamos a ver después qué pasa cuando es par. Tengo una pregunta para hacerles. ¿Qué pasa si tengo tangente? ¿Qué pasa si tengo cotangente? Tengo seno, por ejemplo, quiero integrar la tangente al cubo. Quiero integrar la tangente al cubo. Muy bien. Correcto. Fíjense que la tangente es lo mismo que seno sobre coseno. Entonces, en ese caso, no trabajo con tangente al cubo. Trabajo como seno al cubo de x sobre coseno al cubo de x. Correcto. Y obviamente, cuando yo tengo un cociente, ya les explico, ¿cómo voy a resolver? También de la misma manera que expliqué recién, porque es un exponente impar, pero tengo que tener en cuenta lo siguiente. Voy a trabajar como seno sobre coseno, seno cubo de x sobre coseno cubo de x. Muy bien. Fíjense que sí o sí en un cociente y este tipo de integrales tengo que resolver por sustitución. No hay otro método. Pero si yo tengo un cociente necesariamente para poder resolver por sustitución, es porque en el numerador está la derivada del denominador. Obviamente, seno cubo no es la derivada del coseno cubo. Ahora, la derivada del coseno solo sí es el menos seno. Por lo tanto, se cumple de que en el numerador está la derivada del denominador sin interesarme las potencias externas. Por lo tanto, puedo hacerlo. Pero cuidado. Previo a eso, tengo que, de alguna manera, ver que solamente aparezca el seno. Porque el seno de x es la derivada del coseno, independientemente del signo. Por lo tanto, para que pueda cumplirse eso, ¿qué voy a hacer? Aplicar potencia a funciones circulares y descomponer el exponente impar del numerador. Porque en el numerador debe aparecer la derivada de la función denominador. Entonces, aplico lo que recién hemos visto. Seno cuadrado de x por seno de x, todo sobre coseno cubo de x diferencial. Y ahora sí, fíjense que vemos que esta función, sin interesarme en los exponentes externos, es la derivada de la función denominador. Sí, profe, pero ¿y qué pasa con el seno cuadrado? ¿Qué pasa con el seno cuadrado? Pues porque seno de x es la derivada del coseno sin interesarme en la potencia externa, pero ¿y ese otro que está acompañando ahí? ¿Qué hicimos cuando estuvimos integrando el seno? Y descomponíamos el exponente impar. Luego aplicábamos Pitágoras. Lo mismo sigo haciendo. Ven que no hay ni un cambio. Integral, en lugar de escribir seno cuadrado, es 1 menos coseno cuadrado de x de seno cuadrado por seno de x, todo sobre coseno cubo de x.
Y ahora sí, estoy en condiciones de aplicar sustitución. Tengo en el numerador un producto, pero sin interesarme los exponentes externos, esta función es la derivada de esta. Tengo un cociente, pero sin interesarme los exponentes externos, esta función es la derivada de esta. Por lo tanto, con esta transformación, puedo entonces, aplicando sustitución, resolver esta integral. ¿Cómo? Y bueno, lo mismo que hicimos. Llamo a u únicamente la función coseno para que tenga como derivada lo que está en el numerador. El diferencial de u en este caso es menos seno, diferencial de x. Como acá el seno es positivo, esto es lo mismo que a menos 1 por seno de x. Si está multiplicando, pasaría evidente y me quedaría menos diferencial de u es seno de x diferencial de x, porque aquí está positivo. Y tengo todo para hacer ahora mi integral. Integral de 1 menos, en lugar de escribir coseno, es u elevado al cuadrado. Por, y seno de x diferencial de x menos diferencial de u. Ese signo negativo puedo sacar afuera. Todo sobre, en lugar de escribir coseno cubo, u elevado al. Bueno, profe, pero ahí, ¿cómo resuelvo esa integral? Y es muy sencillo. Muy sencillo. ¿Por qué? Porque puedo aplicar propiedad distributiva del denominador. Si yo aplico acá propiedad distributiva del denominador, me va a quedar menos la integral de 1 sobre u al cubo, diferencial de u, menos, más la integral de u cuadrado sobre u al cubo, diferencial. Eso es lo que dije, puedo aplicar propiedad distributiva del denominador. Esta integral la resuelvo por propiedad de función potencial pasando la función al numerador. Y acá, esto puedo simplificar, cociente de potencias de igual base, también me queda inmediata. Esto es lo mismo que diga menos la integral de u a la menos 3 diferencial de u, y acá me quedó más la integral del diferencial de u sobre u. Y esas dos integrales ahora son inmediatas. Esta integral va a ser menos u a la menos 2 sobre menos 2, más el logaritmo natural de u más menos me queda más, y si quiero el exponente que quede positivo, esto me va a quedar 1 sobre 2u cuadrado más logaritmo natural de u más c. Vuelvo a mi variable original y me queda 1 sobre 2 veces el coseno cuadrado de x más el logaritmo natural del coseno de x más c. Y todo esto es la primitiva de la tangente cubo de x. Ven ustedes que por más que tenga la tangente o tenga la cotangente, puedo trabajarla como seno sobre coseno, y también por un procedimiento algebraico transformo esta integral en una integral por sustitución. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió? Sí, profe, de 10. Bueno. ¿Qué pasa si ahora el exponente es par? Bueno, es el más fácil. Si el exponente es par, hay una sustitución que sí o sí tenemos que hacer. No es tan complicada de esta, porque sí o sí tenemos que hacer una sustitución por una expresión equivalente de trigonometría. ¿Qué significa esto? Que ahora tengo que n es una potencia par. Por lo tanto, como n es un número natural, yo puedo escribir a n también como 2 veces k, con k que varía desde 1 hasta infinito. Si yo cualquier número natural lo multiplico por 2, con seguridad que ese número se transforma en un número par. Por lo tanto, entonces, si yo tengo que resolver la integral del seno elevado a la n de x diferencial de x, donde esto es lo mismo que diga seno de x, todo elevado a la n diferencial de x, pero ¿qué pasa? Ahora n es un exponente par, entonces esto es lo mismo que diga seno, y en lugar de escribir n puedo escribir seno de x elevado a la 2k diferencial de x. Pero aquí lo mismo puedo expresar
2K aplicando la propiedad de la potenciación como el seno cuadrado de X, todo elevado a la K diferencial de X. Lo único que hice es aplicar propiedad de la potenciación. Potencia otra potencia, los exponentes se multiplican y tengo lo que está allí. Pero fíjense que acá no me sirve aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Por qué no me sirve? Y porque si yo reemplazo seno cuadrado, me queda 1 menos coseno cuadrado. Vuelve otra vez a aparecer una potencia par, pero no tengo ninguna función que acompañe, como en el caso del impar, que estaba la derivada. Por lo tanto, acá aplicar el teorema de Pitágoras cuando el exponente es par no me sirve. Por lo tanto, eso únicamente es cuando el exponente es impar. Si el exponente, repito, es par, no me sirve aplicar el teorema de Pitágoras. Y entonces, ¿qué voy a hacer para resolver cuando el exponente es par? Bueno, tengo otra identidad trigonométrica. En este momento yo le voy a escribir cuál es lo que voy a utilizar. El que le interesa después lo explicamos, pero esto es trigonometría, no es tema de análisis. ¿Se acuerdan cuando vimos límite también? Y que demostramos el seno y el coseno, que reemplazábamos la suma de dos senos o la diferencia de dos senos transformada en un producto que era una relación trigonométrica. Bueno, lo mismo, acá vamos a utilizar otra identidad trigonométrica, ¿sí?, que es de trigonometría, digamos, no de análisis. ¿Y cuál es esa identidad trigonométrica? Bueno, así como por Pitágoras el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de un ángulo igual a la unidad, también el seno cuadrado de un ángulo es igual a 1/2 menos 1/2 del coseno del ángulo duplo. Ángulo duplo porque el argumento es 2 veces el ángulo. Esa es la relación trigonométrica que yo voy a utilizar, o esa identidad trigonométrica, cuando el exponente es par. ¿Y qué pasa si es el coseno? La expresión trigonométrica es 1/2 más 1/2 del coseno del ángulo duplo. En ambos casos es coseno, no me equivoqué. Es siempre el coseno del ángulo duplo. Nada más que el seno es la resta, el coseno es la suma. Esa es la identidad trigonométrica que voy a utilizar cuando el exponente es par y voy a sustituir entonces en mi integral. Esto entonces me va a quedar la integral de 1/2 menos 1/2 del coseno de 2x, todo elevado a la k diferencial de x. Y nuevamente fíjense que ahora el integrando es un binomio elevado a una potencia. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer antes de resolver la integral es desarrollar este binomio elevado a esa potencia. Y obviamente cuando yo desarrolle ese binomio, me va a quedar una suma o resta de términos. Y a eso le aplico la integral. Pero la integral es distributiva respecto a la suma a la resta, o sea que una vez que desarrollé esta potencia, me va a quedar una suma y resta de términos donde voy a aplicar la distributividad del signo integral y resuelvo cada una de esas integrales. Por lo tanto, se reduce nuevamente a una integral donde la resuelvo por propiedades. Esta es la sustitución que voy a hacer. Repito, si es seno, acá es una resta, si es coseno, es una resta. Y lo mismo, ya les aclaro qué pasa cuando tengo tangente. Si tengo tangente cuarta, por ejemplo, y trabajo como seno sobre coseno. Igual que como expliqué en el caso de funciones impares. Un ejemplo, y con esto terminamos. Supónganse que yo quiero desarrollar la integral del coseno cuadrado de x diferencial de x. Bueno, potencia par, tengo que sí o sí reemplazar por su expresión. Coseno cuadrado en este caso es 1/2 más 1/2 del coseno de 2x diferencial de x. En este caso la potencia es 1, porque esto ya es el coseno cuadrado. En este caso k vale 1. Si hubiese sido 2 aquí, y bueno, antes de resolver la potencia, ¿y cuándo sería 2? Si esto hubiese sido coseno cuarta. Si esto es coseno cuarta, esto es coseno cuadrado, todo elevado al cuadrado me da coseno a la cuarta.
y entonces me hubiese quedado ese binomio elevado al cuadrado. Antes de resolver la integral, primero desarrollo el cuadrado de un binomio. Cuadrado del primer término, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Por lo tanto, eso es lo que le decía, que antes de resolver la integral, primero desarrollo la potencia de ese binomio. Una vez que tengo el desarrollo, me queda una suma y resta de términos. El signo integral es distributivo respecto a la suma y resta. Esto es una constante, puede salir fuera del signo integral, me queda un medio del diferencial de x más, esto es una constante, sale fuera del signo integral, coseno de 2x diferencial de x. Fíjense que ahora cada una de estas integrales son inmediatas, las resuelvo directamente. Esto es un medio de x, y acá me va a quedar un medio, y cuidado, esta integral para ustedes ya es inmediata también. ¿Qué les dije? La integral del coseno siempre es el seno del mismo argumento, y si el argumento era una función lineal, eso quedaba dividido por la derivada del argumento, que en este caso es todo dividido, no el argumento, toda la función dividido la derivada del argumento. Siempre eso ocurría cuando el argumento era una función lineal, y ya lo expliqué. Por lo tanto, esta integral me queda un medio de x, más, puedo multiplicar estos dos sí, porque esto no es del argumento, es de la función. Me va a quedar un cuarto del seno de 2x más c. Y esta es la primitiva de el coseno cuadrado de x diferencial de x. Esa es la primitiva. Por lo tanto, fíjense que si hubiese hecho seno cuadrado, la única diferencia era acá en el signo, por lo tanto esto hubiese sido menos, y la única variante era solamente en el signo en el caso de que yo haya querido resolver la integral del seno al cuadrado de x. Esta es la sustitución que hacemos entonces cuando el exponente es par. Repito, bueno, profe, pero usted hizo el seno cuadrado, ¿y qué pasa a la cuarta? Y ya les dije recién. Si yo tenía que acá resolver sea el seno o el coseno a la cuarta, esta expresión era al cuadrado. Por lo tanto, si esto está al cuadrado y vuelvo a elevar al cuadrado, me queda la cuarta. ¿Cómo es eso? Es muy sencillo, vuelvo a aplicar para el que no se dio cuenta todavía. Dijimos que coseno cuadrado de x, si utilizábamos su expresión análoga, era un medio más un medio del coseno de 2x. Esto es coseno cuadrado. Si yo quiero coseno a la cuarta, tengo que elevar esto nuevamente al cuadrado. Potencia, otra potencia, los exponentes se multiplican. Esto sería coseno cuarta de x. Pero para que no se altere la igualdad, si este miembro elevado al cuadrado, porque todo esto queda elevado al cuadrado. Por eso entonces, si estoy integrando coseno cuarta, es este binomio todo elevado al cuadrado. Antes de resolver la integral, repito, desarrollo esta potencia. Todos saben el desarrollo del cuadrado de un binomio. Cuadrado del primer término, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Tengo una suma de términos, la integral es distributiva respecto de la suma. Aplico distributividad del signo integral, integro término a término. Lo que dije para el seno es válido para el coseno, utilizando la expresión correspondiente para justamente exponente par. ¿Entendido? ¿Entendido, chicos? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? Repito, ¿alguna pregunta, chicos? Bueno, con esto terminamos los métodos de integración de integrales indefinidas. Estos métodos tienen que ser para ustedes, recién lo están estudiando. ¿Y cómo sería para la tangente, profe? Lo mismo que dije. Reemplazamos seno sobre coseno elevado a la potencia que tienen. Lo mismo reemplazo exactamente por la misma expresión de seno cuarta o seno cuadrados, es tangente al cuadrado, seno cuadrado sobre coseno cuadrado. Y paso por sus expresiones. Exactamente lo mismo. Esto que estamos aprendiendo aquí en análisis 1, que son los métodos de integración,
repito, después tienen que transformarse en el ABC para los siguientes análisis. Ya en los siguientes análisis van a aplicar el cálculo de otros tipos de integrales, donde sí o sí, cualquier integral, independientemente del tipo que sea, necesita encontrar su primitiva. Y encontrar la primitiva es encontrar aplicando alguno de los métodos de integración. Por lo tanto, esto tiene que transformarse luego en el ABC del cálculo para usted. De ahí la importancia de saber integrar. Que para poder entender esto tuvimos que estudiar todo lo que hemos visto de análisis. Muy bien, una pequeña introducción del próximo cálculo integral, que son las integrales definidas. Integrales definidas. Bueno, si ustedes recuerdan, cuando yo empecé el tema de integrales, les dije que nosotros íbamos a ver en este curso dos tipos de integrales. Las integrales indefinidas y las integrales definidas. Y luego aplicaciones, algunas aplicaciones de las integrales definidas. Que esto, repito, va a ser la base del cálculo para cualquier otro tipo de integrales que van a ver ustedes, ya sea en análisis 2 y en análisis 3. Porque van a seguir estudiando otros tipos de integrales. En el caso de análisis 2, integrales múltiples. En el caso de análisis 3, van a estudiar integrales curvilíneas, integrales de superficie. Bien, ¿qué diferencia hay entre una integral indefinida y una definida? Que una integral indefinida daba como resultado una función primitiva de la variable de integración. Mientras que una integral definida me da como resultado un número real. Un número real. Esa es la diferencia fundamental en una integral indefinida y una integral definida. Pero la primera pregunta sería, ¿hay alguna relación o vinculación entre ellas? Y obviamente. Si yo no sé integrales indefinidas, nunca voy a poder entender integrales definidas. Porque vamos a ver un teorema que es justamente lo que me vincula a ambas integrales. Para yo poder resolver una integral definida, previamente debo encontrar la función primitiva del integrando de esa función dada para después calcular la integral definida de esa función primitiva. Por lo tanto, no son integrales totalmente independientes una de otra, no. Están vinculadas. Repito, para poder resolver una integral definida, encontrar su valor numérico, que es lo que me da como resultado una integral definida, previamente tengo que encontrar la primitiva del integrando de esa integral dada. Y luego, con esa primitiva, calcular su valor numérico. Por lo tanto, hay una vinculación estrecha entre ambas integrales y por eso tenemos que estudiar integrales indefinidas. Bueno, pero ¿cómo identifico una de otra? Muy sencillo. Desde el punto de vista de la nomenclatura, una integral definida tiene extremos de integración. Es decir, que voy a conocer la diferencia, porque si bien tengo el mismo signo, que es el signo integral, una integral definida tiene extremos. Estos se llaman extremos de integración, donde obviamente el que está en el extremo inferior se va a llamar extremo inferior y el que está en la parte superior, extremo superior. De una función f de x diferencial de x. Por lo tanto, una integral definida tiene extremos de integración y eso me la está identificando. Me la está identificando. Pero cuando yo resuelva este tipo de integrales, el resultado me va a dar un número real.
me va a dar como resultado un número real. Pero para poder encontrar este número real, previamente tengo que resolver la integral como si fuera una integral indefinida y encontrar su primitiva. Igual que como estudiamos integrales indefinidas. Es decir, considero la integral como si fuera indefinida y encuentro su primitiva. Y una vez que encontré la primitiva, voy a calcular ese valor numérico. ¿Cómo calculo? Teniendo en cuenta, ahora sí, esos extremos integrales. No me quiero adelantar cómo, porque eso es lo que vamos a ir viendo. ¿Sí? Estoy introduciendo al tema, ya vamos a llegar al cálculo y a la definición de esta integral. Pero para que vinculen lo que estudiamos a lo que vamos a estudiar. Bueno, pero la pregunta siguiente sería, ese número que yo obtengo como resultado de la integral definida, ¿tiene alguna interpretación gráfica, alguna interpretación geométrica? ¿Qué me representa ese número que me da una integral definida? Bueno, ese número tiene su interpretación geométrica, tiene su interpretación gráfica. Ese número resultante de una integral definida va a representar el área encerrada por la función integrando los extremos de integración y el eje de las abscisas. El área debajo de la curva es lo que va a representar este número que obtenemos aquí. Por lo tanto, una integral definida en un determinado intervalo de integración entre A y B me da como resultado un número que en valor absoluto representa el área encerrada por la función integrando los extremos de integración y el eje de las abscisas. Eso va a representar ese número que vamos a hallar. Pero la pregunta es, profe, ¿cómo interpretamos? Bueno, justamente cuando hagamos la definición de integral definida, van a ver que representa el área. Esa es justamente la demostración para la definición de integral definida. Una integral definida, repito, ese número en valor absoluto representa el área encerrada por la función integrando los extremos de integración y el eje de las abscisas. ¿Y por qué dije el valor absoluto? Porque yo les dije que el resultado de la integral me da un número real. Un número real puede ser positivo o negativo. Pero si geométricamente representa un área, el área no puede ser negativa. Entonces, por eso hablamos de valor absoluto. ¿Y por qué me puede dar un número real negativo si está representando un área? Porque depende en qué cuadrante esté ubicada esa área. Porque fíjense que si yo en lugar de tener en el primer cuadrante, yo tengo esta función, simplemente lo estoy poniendo en tema, todo esto lo vamos a demostrar, ¿eh? Si yo tengo ahora esta función integrando, y tengo A y B, cuando yo haga la integral de esa función me va a estar dando esa área. Pero con seguridad que esa integral me da un número negativo. Pero no es porque el área sea negativa, porque el área no puede ser negativa. La tomo en valor absoluto ese valor numérico. Pero el signo negativo, ¿qué significa? Que el área está ubicada en un cuadrante donde todas las ordenadas de la función son negativas. Por eso el resultado da un número real negativo. Simplemente por eso. Muy bien, chicos. No tengo más tiempo por hoy. Mañana empezamos con justamente integrales definidas a demostrar todo esto que les conté, ¿sí? Para que entiendan cuando empecemos a desarrollar y a demostrar. ¿Estamos? ¿Estamos, chicos? Sí, profe. No, profe. No, profe, Bueno, clase. Dale, el profe. práctico Vamos. comienza... ¿Cómo? El práctico comienza 9:45, son 9:25, tienen unos 15, 20 minutitos para descansar y empieza el práctico. Ahí ya me dijo la profesora,
a las 9:45. ¿Estamos? Dale, profe. Profe, Muy dale. bien, nos Nos vemos vemos. mañana a las 9:30. Bueno, profe. Chau, chau. Chau. Chao, profe. La Ton visage me dit quelque chose. Je t'ai déjà croisé dans la vie. Je vais pas te mentir, j'ai pas maté tes choses. T'es la plus fraîche si tu veux mon avis. Vas-y, prends mon tel quand tu veux taper.